Mi hermana se burló de mí por ser adoptada, así que hice que nuestros padres lamentaran no haberme elegido 2 veces. Desde que tengo memoria, Brooke se encargó de recordarme que no nací en esta familia. Aunque nuestros padres nos mostraban el mismo cariño, ella se las ingeniaba para soltar frases como te consiguieron con descuento, o por lo menos yo tengo un linaje conocido. Trataba de hacérmela fuerte, pero cada uno de sus comentarios desgastaba un poco más mi autoestima. Yo tenía 8 años cuando mis padres decidieron adoptarme. Ya tenían a Brooke, que en ese entonces tenía 6, pero deseaban agrandar la familia. Al conocerme en la agencia, contaron que sintieron una conexión inmediata, como si yo hubiera estado destinada a estar con ellos. Aún así, Brooke nunca me consideró realmente parte del hogar. Ocultaba mis cosas, culpaba sus travesuras en mí y les decía a sus compañeros que yo era usada. Pese a su constante hostilidad, me enfoqué en mis estudios mientras ella salía a fiestas y mantenía calificaciones mediocres. Yo tomaba clases avanzadas y pasaba noches enteras estudiando. Nuestros padres reconocían el contraste, pero se esforzaban en tratar a ambas por igual, aunque a veces fuera evidente que Brooke no se lo ganaba. Todo comenzó a desmoronarse en nuestro último año de secundaria. Brooke estaba al borde de reprobar 3 materias y con peligro real de no terminar la escuela. En lugar de dedicarse a estudiar, se entretenía haciendo vídeos para TikTok riéndose de los niños adoptados y posteaba historias burlonas en Instagram insinuando que yo tenía ADN genérico. Un día, la escuché hablando por teléfono con su mejor amiga. Mis papás solo la trajeron a casa porque les dio lástima. Pero cuando llegue el momento de aplicar a las universidades, se van a dar cuenta de que la sangre siempre pesa más. Toda su plata va a ir a su hija de verdad. Esa frase fue lo que terminó por romper mi paciencia. Ya había sido aceptada en Princeton con una beca parcial, pero aún no lo había compartido con nadie. Decidí esperar y observar mientras Brooke cavaba su propia tumba académica. Cada vez que faltaba a clases por irse con su novio, no dije nada. Cuando falsificó la firma de mi madre en un examen reprobado, opté por quedarme callada. Solo miraba mientras ella misma se hundía. El día que se liberaron las decisiones universitarias, nuestros padres nos sentaron en la sala. Todos estábamos frente a nuestras computadoras. Mi padre apoyaba el mentón en su mano, observando en silencio. Mamá no dejaba de caminar con una taza de té que ya estaba completamente fría. Brooke parecía extrañamente calmada, lo cual, viniendo de ella, casi siempre anunciaba una tormenta. «Vamos, Brooke, abre ese correo», dijo mamá, intentando sonreír. Brooke bufó, como si todo le pareciera una pérdida de tiempo. «Ay, por favor». Sé que entré. No necesitaba verla para saber que aún vivía en su burbuja. Había mandado solicitudes a 7 universidades, pese a que apenas tenía el promedio necesario. Durante semanas, dedicó más tiempo a diseñar su feed para el gran anuncio que en completar las solicitudes. Toda su vida era fachada. Dio clic. El silencio que siguió fue corto, pero denso. Ese tipo de pausa que pesa en el aire. Leyó. Frunció el ceño. Bajó el cursor. Volvió a leer. «Esto es un error», murmuró, acercando más la pantalla. «¿Hija?», preguntó papá, con una mezcla de temor y esperanza. «Rechazada», espetó ella, como si escupiera una espina. Decían que no cumplía con los estándares académicos. No podía creerlo. Tenía cartas de recomendación. Mi estómago se revolvió, pero contuve la sonrisa que amenazó con escapar. Mi madre se acercó a Brooke y le puso una mano en el hombro, como si eso pudiera sostenerla en ese momento, pero Brooke la apartó con brusquedad. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia contenida, una tormenta lista para estallar en cualquier momento. Mi padre miró hacia mí, sus ojos buscando una reacción, pero yo mantuve mi rostro neutro. No podía mostrar nada todavía. Brooke se levantó de golpe, pateando sin querer la mesita de centro, y su laptop cayó al suelo con un golpe seco. «Esto es una estupidez», gritó. Seguro fue un error. Seguro alguien manipuló mi solicitud. Mis padres intentaron calmarla, pero ya estaba fuera de control. Mientras tanto, yo solo observaba. Era como si todo se desarrollara en cámara lenta. Llevaba años escuchando cómo ella se burlaba de mí, menospreciando todo lo que hacía. Y ahora, frente a nuestros padres, su fachada se empezaba a desmoronar. Brooke subió corriendo las escaleras y antes de encerrarse en su habitación, gritó algo más. «Van a ver».
Voy a entrar a una mejor universidad que esa tonta de Princeton. Cerró la puerta de un portazo. Mamá suspiró y miró a papá. Él se encogió de hombros como diciendo démosle tiempo. Luego me miraron a mí, y mamá me dijo con voz cansada, ¿y tú, cariño? ¿Ya supiste algo? Asentí con calma, como si nada de eso me hubiera afectado. Sí, me aceptaron en Princeton. Los ojos de mamá se agrandaron. Papá se incorporó un poco en el sillón. ¿En serio? ¿Por qué no nos habías dicho nada? Me encogí de hombros con una sonrisa leve. Quería esperar el momento adecuado. Mamá se llevó las manos a la boca. Eso es maravilloso. Una beca, ¿cierto? Asentí. Parcial, pero sí. Papá se levantó para abrazarme, y noté cómo intentaba disimular la emoción. Mamá también se acercó, y por un momento fui la hija celebrada, la que había logrado algo grande. Pero incluso en ese instante, algo en mí se sentía triste. Porque sabía que en el piso de arriba, mi hermana estaba comenzando a odiarme más de lo que ya lo hacía. Esa noche, durante la cena, Brooke no bajó. Mamá subió a llamarla, pero regresó sola. Dijo que Brooke no tenía hambre. Nadie insistió. El ambiente en la mesa era tenso, pero yo me sentía extrañamente en paz. Durante años aguanté burlas, comentarios crueles y miradas por encima del hombro. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Pero la calma no duró. Al día siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono. Era una notificación de Instagram. Brooke me había etiquetado en una historia. Mi corazón latió más rápido al abrirla. Era una foto nuestra de pequeñas, probablemente sacada de algún álbum familiar, con un texto sobrepuesto que decía, la adoptada consiguió entrar. Supongo que hasta la basura puede llegar a la Ivy League. Mi estómago se revolvió de nuevo, pero esta vez no por tristeza, sino por determinación. Cerré la aplicación sin responder. No iba a caer en su juego. Sabía que eso era lo que ella quería. A lo largo del día, más gente empezó a enviarme capturas de otras historias que Brooke subió. Memes sobre adopción, frases pasivo-agresivas, incluso una encuesta preguntando a sus seguidores si creían que la sangre importaba más que el esfuerzo. Yo no contesté ni una sola vez. Mi madre finalmente notó lo que estaba pasando cuando una amiga le envió una de las publicaciones. Esa noche hubo una discusión intensa en casa. Escuché los gritos a través de la pared. Mamá le exigía que eliminara esas historias, que me respetara, que ya no éramos niñas. Brooke gritaba que yo siempre fui la favorita, que ellos nunca la apoyaban, que yo era una intrusa que le robó su lugar. Por primera vez en años, escuché a mi madre llorar. Me tapé los oídos y apreté los ojos. Quería salir corriendo, pero me quedé. Había algo en mí que empezaba a cambiar. Ya no me sentía pequeña frente a ella. Me sentía fuerte. Me sentía preparada. Al día siguiente, decidí pasar a la acción. Fui a la oficina del orientador escolar y pedí hablar con él. Le conté sobre las publicaciones, sobre el bullying silencioso que había soportado durante años, y sobre cómo ahora se había vuelto público. Me escuchó con atención, tomó notas, y me agradeció por tener el valor de hablar. Esto no va a quedar así, me aseguró. Ya es tiempo de que esto se detenga. Por la tarde, la escuela llamó a mis padres. Y también a los de Brooke. Había una investigación abierta por acoso cibernético. Brooke fue citada a una audiencia escolar. No lo supo hasta que llegó al colegio al día siguiente y la llamaron a la dirección. Su expresión cuando salió de la oficina era la de alguien que finalmente entendía que ya no tenía el control. Pero aún no había terminado. Esa noche, cuando regresamos a casa, mis padres nos sentaron a las 2 en el comedor. Mamá traía unos papeles en la mano. Ya no podemos seguir ignorando esto, dijo, mirando a Brooke directamente. Papá se aclaró la garganta. A partir de hoy, todas las becas, ahorros y recursos educativos de la familia se van a gestionar según el mérito y la responsabilidad. No se trata de favoritismos, se trata de justicia. Brooke se levantó como impulsada por un resorte. ¿Están bromeando? ¿Van a darle todo a ella? A la adoptada. Mamá la interrumpió con voz firme. No vuelvas a decir eso. Nunca más. Brooke se quedó helada. Mi padre asintió lentamente. Nosotros elegimos a nuestra hija. 2 veces, si es necesario. Brooke se fue a su habitación entre gritos. Yo me quedé sentada, en silencio. No por debilidad, sino por respeto.
Por primera vez, no necesitaba decir nada. Ellos ya lo estaban diciendo por mí. Brooke pasó los días siguientes encerrada en su habitación. Bajaba solo cuando era estrictamente necesario, y cuando lo hacía, su mirada era una mezcla de resentimiento y superioridad fingida. Yo no respondía a sus gestos ni a sus suspiros exagerados. Me limitaba a continuar con mi rutina: estudiar, organizar mis papeles para la universidad, ayudar en casa. La diferencia entre nosotras ya no se podía ocultar. Y no era porque yo fuera la perfecta ni ella la villana, sino porque finalmente se estaban viendo las consecuencias de nuestras decisiones. Una tarde, mamá se me acercó mientras lavaba los platos. Me puso una mano en el hombro y me preguntó, con esa voz suave que usa cuando quiere tener una conversación sincera: ¿estás bien con todo esto? Asentí. Me tomó unos segundos encontrar las palabras. Durante años pensé que si era paciente, Brooke cambiaría. Que si era amable, dejaría de burlarse. Pero ahora veo que no depende de mí. Mamá suspiró, y por primera vez admitió algo que nunca había dicho en voz alta: yo también lo esperé. Pero no podemos seguir protegiéndola de las consecuencias. No después de todo lo que has aguantado. Esa noche cenamos los tres en la mesa, sin Brooke. Nadie habló mucho. El silencio no era incómodo, era como si todos estuviéramos entendiendo una nueva dinámica, una nueva verdad. Al día siguiente, el director del colegio convocó a mis padres. La investigación por acoso digital había concluido. Brooke debía disculparse públicamente conmigo y cumplir con horas de servicio comunitario para evitar una sanción mayor. Cuando se lo comunicaron en casa, rompió en un llanto descontrolado. Gritó que yo era una manipuladora, que todos estaban contra ella, que su vida estaba arruinada. Pero esta vez, mamá no corrió a consolarla. Se quedó en su lugar, seria, firme. Papá habló con voz serena: no te está castigando tu hermana, Brooke. Te estás castigando tú sola. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para ella. Varias universidades a las que había aplicado rechazaron su solicitud. Algunas incluso enviaron notificaciones de alerta por comportamiento público inapropiado. Sus redes sociales se llenaron de comentarios que antes eran apoyo y ahora eran crítica. Muchos compañeros del colegio, que antes reían sus bromas, ahora tomaban distancia. Yo observaba todo desde la orilla. Sin burlarme, sin regodearme. Solo tratando de mantener la calma mientras mi mundo cambiaba. Un viernes por la tarde, encontré una carta en mi escritorio. Era de Brooke. La abrí con manos temblorosas. No por miedo, sino por la incertidumbre de lo que podía contener. La letra era desordenada, como si hubiera escrito llorando. No sé por qué me odias tanto. Siempre supe que eras más inteligente, más aplicada, más... todo. Supongo que desde que llegaste supe que ya no era suficiente. Tenías ese brillo que yo nunca tuve. Y me asustó. No supe cómo manejarlo. Así que decidí despreciarte antes de que tú lo hicieras conmigo. Cerré la carta sin saber cómo responder. Parte de mí quería abrazarla, decirle que no la odiaba, que nunca lo hice. Pero otra parte estaba cansada. Exhausta de años intentando encajar en una relación que solo yo parecía querer construir. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. Al día siguiente, mamá me pidió que la acompañara al supermercado. Acepté, y durante el trayecto me habló de lo mucho que admiraba mi fortaleza. No te lo he dicho antes, pero me siento tan orgullosa de ti. Has soportado mucho más de lo que cualquier hija debería. Y aún así, sigues siendo noble. Esa fue la primera vez que me permití llorar en mucho tiempo. Lágrimas silenciosas, no de dolor, sino de alivio. Al regresar a casa, noté que la habitación de Brooke estaba abierta. Era raro, porque solía mantenerla cerrada. Me asomé y la vi sentada en su cama, con una caja abierta frente a ella. Fotos nuestras, cartas de cumpleaños, boletos de cine. Todo mezclado. Me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo nos observamos. Había una tristeza en sus ojos que no conocía. No pedí explicaciones. No ofrecí palabras vacías. Solo le dije: voy a estudiar un rato. Si quieres, puedes venir más tarde. No respondió, pero tampoco me ignoró. Fue la primera vez que no hubo guerra entre nosotras. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Brooke comenzó a asistir a sesiones con la psicóloga del colegio. Incluso dejó de publicar en redes sociales. Mamá y papá, aunque cautelosos,
empezaron a incluirla nuevamente en las conversaciones. Pero algo había cambiado, y todos lo sabíamos. La graduación llegó rápido. Yo fui reconocida como una de las mejores estudiantes del año. Mientras caminaba hacia el escenario, escuché los aplausos. Entre ellos, los de mi familia. Incluso Brooke estaba de pie, aplaudiendo. No supe si era sincero, pero decidí aceptarlo como un gesto. Porque a veces, lo que más cura no es la justicia, sino la oportunidad de cerrar heridas. Cuando nos tomamos la foto familiar, mamá me abrazó fuerte. «Nunca dudes de que fuiste nuestra mejor decisión», susurró. Y por primera vez, sentí que esas palabras eran suficientes para reconstruirme desde dentro. Después de la graduación, cada una tomó caminos distintos. Yo pasé el verano preparando todo para mudarme a Princeton. Entre formularios, maletas, correos electrónicos de bienvenida y una lista interminable de cosas por hacer, apenas tenía tiempo para pensar en Brooke. Pero el día antes de irme, ella entró a mi habitación. No tocó la puerta. Solo apareció, como si aún tuviéramos 8 años y nada hubiera pasado. Llevaba una bolsa en la mano y una expresión indefinida en el rostro. «Esto es tuyo», dijo, dejándola en mi escritorio. Dentro había una de mis camisetas favoritas, la que había desaparecido misteriosamente el año pasado. «Gracias», respondí con cautela. Brooke no se fue. Se quedó ahí parada, observando el desorden de mi habitación, los libros amontonados, las cajas medio abiertas, las etiquetas en las maletas. «Parece que te vas en serio», murmuró. Asentí. No sabía qué decir. Siempre pensé que este momento sería liberador, pero en su presencia se sentía agrio, denso. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí otra vez. Se sentó en el borde de la cama y miró al suelo. «Sé que hice muchas cosas mal. Sé que te hice daño. Y no espero que me perdones. Pero no quería que te fueras sin decirlo». Ese decirlo no venía con lágrimas ni dramatismo. Era seco, pero no vacío. Me senté frente a ella, con los codos sobre las rodillas. «Tú eras mi hermana. Yo solo quería que me vieras así». Brooke apretó los labios, conteniendo una respuesta que quizás no debía decir. «Me costaba. Porque tú eras lo que yo quería ser. Inteligente, centrada, querida. Yo era la original, pero tú fuiste la elegida». Me quedé callada. Esa palabra, elegida, tenía un peso especial viniendo de ella. «No creo que haya sido cuestión de competencia», dije al fin. «Solo queríamos cosas distintas. Tú buscabas atención, yo buscaba aceptación». Brooke se echó hacia atrás y se tapó los ojos. «No soy buena siendo hermana». «No lo has sido», respondí sin dureza. «Pero aún puedes aprender». No nos abrazamos. No lloramos. Solo compartimos un momento real. Por primera vez en mucho tiempo, hubo honestidad. Al día siguiente, mientras subía al coche con papá rumbo al aeropuerto, vi a Brooke parada en la puerta. No dijo adiós, pero levantó una mano. Y fue suficiente. Mi llegada a Princeton fue abrumadora. Todo era nuevo, todo era enorme. La gente caminaba con una seguridad que intimidaba. Los pasillos olían a papel y futuro. Pero yo estaba lista. Me lancé de lleno a las clases, a las actividades extracurriculares, a conocer personas de todas partes. Cada vez que alguien me preguntaba por mi familia, dudaba un segundo. No porque me avergonzara, sino porque resumir toda esa historia en una conversación de pasillo era casi imposible. Pero con el tiempo, encontré formas de hablar de ella sin dolor. A veces mencionaba a Brooke como mi hermana complicada. A veces como mi mayor lección en paciencia. Nunca como una enemiga. Una noche, después de una sesión de estudio particularmente larga, revisé mis mensajes. Uno era de Brooke. Solo decía: «Vi tu foto en el sitio de Princeton. Orgullosa». No supe si contestar. Pero el mensaje me acompañó todo el semestre. Las vacaciones de invierno llegaron antes de lo esperado. Al volver a casa, encontré una Brooke diferente. No espectacularmente transformada, pero menos a la defensiva. Más abierta. Más humana. Había empezado a trabajar medio tiempo en una librería y estaba tomando clases online para mejorar su promedio. Mamá decía que había cambiado. Papá no opinaba mucho, pero se notaba más tranquilo. Durante la cena navideña, Brooke me pasó la sal sin hacer una escena. Luego me preguntó cómo iban mis clases.
Casi me atraganto con la sorpresa. Bien, respondí. Difíciles, pero emocionantes. Asintió. Y ahí quedó. No hubo comentarios pasivo-agresivos, ni indirectas. Solo una hermana tratando, a su manera, de acercarse. Esa noche, mientras ayudaba a mamá a guardar los platos, me dijo en voz baja, no sé si viste, pero Brooke guardó una de tus fotos en su cuarto. Una en la que están abrazadas. Eso me dejó sin palabras. La siguiente semana pasamos más tiempo juntas. Fuimos al centro a comprar regalos, vimos una película en casa, incluso cocinamos galletas. Por momentos parecía que recuperábamos algo que nunca tuvimos. Una tarde, mientras decorábamos el árbol de Navidad, Brooke rompió el silencio. ¿Sabes qué me dolió más? Que mis errores fueran tan visibles. Tú nunca te equivocabas. Era como si yo no pudiera competir. Me tomó unos segundos responder. Yo también cometí errores, Brooke. Solo que los míos eran silenciosos. Me callaba demasiado. Permitía cosas que no debía. Me culpaba por todo. Brooke me miró. Supongo que no eras perfecta. Ni tú un monstruo, le dije. Se rió. Fue una risa real, sin ironía. Quizá tengamos algo parecido después de todo. Esa fue la primera Navidad en la que no deseé estar en otro lugar. Porque por primera vez, sentí que tenía una hermana. Mi madre intentó suavizar el golpe con una sonrisa forzada mientras se acercaba a Brooke, pero todos en la sala sabíamos que ese rechazo no era un simple error, ni una sorpresa. Brooke, aún con la pantalla delante de ella, apretaba los dientes. Yo podía ver cómo su mano temblaba levemente al hacer clic en la segunda respuesta. Otro rechazo. Y luego otro. Cada lamentamos informarte se clavaba como un cuchillo en su fachada de seguridad. Mis padres intercambiaban miradas nerviosas, sin saber qué decir. Mi padre se aclaró la garganta, quizás buscando palabras que pudieran aliviar la tensión. Brooke, esto no significa nada. Hay muchas otras opciones, cariño. Ella cerró la laptop con un golpe seco. Claro que significa algo. ¿Cómo que no? Se supone que iba a entrar. Se supone que era la hija brillante, la que merecía todo. Su voz subía, y con cada palabra, la rabia se hacía más evidente. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi momento aún no había llegado. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio denso. Brooke se había encerrado en su habitación, y yo cené con mis padres en un comedor tenso, donde cada sonido de los cubiertos parecía más fuerte de lo normal. ¿Y tú, amor? ¿Tú ya recibiste alguna respuesta? Preguntó mi madre con cautela, como si caminara sobre cristales rotos. Asentí con la cabeza, masticando despacio. Sí, algunas. Me aceptaron en Princeton. No lo dije con arrogancia, ni con orgullo. Lo dije con la serenidad de quien había esperado este momento durante años. Mi padre bajó el tenedor lentamente, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre, por el contrario, se llevó la mano al pecho, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Princeton? ¿De verdad? Pero, ¿por qué no nos habías dicho nada? Quería esperar a que Brooke recibiera sus respuestas. No quería robarle protagonismo. Mentí. Claro que quería robárselo, pero no todavía. Mi madre sonrió, sin saber si abrazarme o preocuparse. Eso es maravilloso. Mi niña. Brooke debió haberlo escuchado desde el pasillo, porque su puerta se cerró de golpe un segundo después. Lo ignoré. Mi momento aún no había llegado. Pasaron los días, y la frustración de Brooke crecía. Intentó aplicar a programas de último minuto, pero incluso esos requerían ensayos y méritos que ella no tenía. Empezó a pasar más tiempo en casa, vagueando, publicando mensajes pasivo-agresivos en redes sociales sobre lo injusto del mundo, sobre cómo los niños adoptados robaban oportunidades. En cada publicación, yo era el blanco, aunque nunca mencionaba mi nombre. Un día, la confronté. Estaba en la cocina, comiéndose una barra de granola cuando entré. ¿Por qué lo haces?, pregunté, directa. Brooke levantó una ceja, sin molestarse en fingir sorpresa. ¿Hacer qué? Sabes perfectamente qué. Todo lo que publicas. Todas las mentiras. Ella sonrió, una sonrisa torcida y amarga. ¿Y qué? ¿Vas a llorar porque la hija adoptada no es tratada como princesa? ¿Te vas a quejar porque finalmente la gente ve que no eres tan perfecta? No soy perfecta.
Pero tampoco tengo que soportar tu veneno. Eres mi hermana, Brooke. Lo que haces, duele. No soy tu hermana. Me escupió con frialdad. Solo eres una extraña que nuestros padres metieron a la fuerza en esta casa. Una caridad. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. En lugar de eso, asentí con calma. Está bien. Ya veremos quién es la caridad cuando lean la carta que dejé en el escritorio de papá. Brooke palideció. ¿Qué carta? Una en la que les explico cómo falsificaste su firma en ese examen de matemáticas. Y cómo llevas meses manipulando tus calificaciones. No dije nada antes porque quería darte la oportunidad de enmendarlo. Pero ya pasó ese tiempo. Brooke me miró como si no me reconociera. ¿Tú hiciste eso? No. Tú lo hiciste. Yo solo conté la verdad. Esa noche, todo explotó. Nuestros padres confrontaron a Brooke, que negó todo con desesperación, hasta que finalmente se quebró y admitió entre gritos que sí, que falsificó, que mintió, que no podía soportar que yo tuviera lo que ella no. Fue devastador. Mi madre lloró. Mi padre no pudo ni mirarla. Brooke, finalmente, huyó a casa de una amiga, gritando que la familia me había elegido a mí en lugar de ella. Yo me quedé allí, sentada en la sala, con el corazón partido, pero también con una extraña paz. No porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez, la verdad se había dicho. Y por dentro sabía que, aunque ese capítulo se cerraba, la historia aún no había terminado. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. El silencio en casa no era paz, era ausencia. Brooke no había regresado y mis padres apenas se miraban. Mi madre intentó preparar el desayuno como si nada, pero se le olvidó encender la estufa. Mi padre hojeaba el periódico sin leer, pasaba una página tras otra como si quisiera evitar el presente. Yo me senté a la mesa sin decir palabra. Nadie hablaba de lo ocurrido. Nadie mencionaba el grito de Brooke cuando salió llorando, ni el portazo que aún resonaba en mis oídos. En vez de eso, fingíamos normalidad. Después del desayuno, fui a mi cuarto y abrí la caja de madera que guardaba bajo mi cama. Dentro tenía cartas, fotos, recuerdos de mis primeros días con ellos. Mi madre me las dio cuando cumplí 15. Me dijo que eran prueba de cuánto me habían deseado. Encontré una carta escrita por ella. Cuando te vimos, tu cabello estaba despeinado, tus zapatos demasiado grandes, pero tus ojos miraban como si supieras que habías estado esperando este momento toda tu vida. Me detuve ahí. No necesitaba leer más. Cerré la caja con cuidado y la volví a guardar. Recordar ese amor me dio fuerza. Era verdad que me habían elegido. Pero también era verdad que siempre había vivido a la sombra del resentimiento de Brooke. Esa tarde, recibí una llamada de Rachel, una de las amigas de Brooke. Oye, solo quería decirte que Brooke está aquí. Está mal. Yo suspiré. ¿Mal cómo? No ha dormido, no ha comido. Solo repite que sus papás te aman más a ti, que ella fue reemplazada, que ya nadie la necesita. Se me hizo un nudo en el pecho. Yo había esperado este momento durante años, ese en el que Brooke finalmente enfrentara las consecuencias de su crueldad. Pero ahora que estaba aquí, no sentía satisfacción. Sentía un vacío. Rachel, ¿puedes decirle que regrese? Que venga a hablar con mis padres. Lo intenté. Pero solo confía en una persona en este momento. ¿Y quién? Tú. Me quedé muda. Dice que si alguien puede explicarle por qué se siente así, porque todo salió mal, eres tú. No sabía qué decir. Agradecí a Rachel y colgué. Me senté en la cama y por primera vez en días, lloré. Lloré por todo, por haber sido adoptada, por tener que justificar siempre mi lugar, por una hermana que me odió sin darme oportunidad. Pero también lloré por ella. Porque detrás de toda esa rabia, había una niña perdida. Decidí ir. Caminé hasta la casa de Rachel, con el corazón acelerado. Cuando me abrió la puerta, su cara era de alivio. Brooke estaba en el sofá, envuelta en una manta, los ojos hinchados. Me acerqué despacio. Ella me miró, desconcertada. ¿Por qué viniste? ¿Por qué tú lo pediste? Porque necesitamos hablar. Se secó la cara con la manga de la sudadera. No entiendo qué hice mal. Siempre fui la primera. Siempre fui la verdadera hija. Pero cuando llegaste, cambió todo. Me odié por sentirme desplazada, pero no podía evitarlo. Y cada vez que tú brillabas, yo me apagaba más.
Me senté junto a ella. Nunca quise quitarte nada, Brooke. Yo solo quería una hermana. Una familia. Ella rió con amargura. Y la tuviste. Mejor que yo. Yo era la hija que estaba ahí por obligación. Tú eras la elegida. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, ¿era porque pensabas que no te querían suficiente? Es que, yo misma no me sentía suficiente. Y no sabía cómo pedir ayuda sin perder la dignidad. Sus palabras me golpearon. Siempre la vi como mi opresora, pero nunca como una persona rota. Podemos arreglarlo. Pero tienes que dejar de culparme. De culpar a todos. Tienes que aceptar que tú también tienes que cambiar. Brooke asintió, lentamente. Lo intentaré. Pero necesito tiempo. Lo sé. Te espero. Nos abrazamos. Fue incómodo. Fue extraño. Pero fue un comienzo. Esa noche, regresamos a casa juntas. Mis padres la recibieron sin palabras, solo con un abrazo largo, de esos que curan sin necesidad de explicaciones. En los días siguientes, Brooke empezó terapia. No todo mejoró de inmediato. Teníamos heridas que sanar, límites que construir, y muchas conversaciones por delante. Pero ya no había odio. Solo un camino nuevo por recorrer. Y aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro era algo que, por primera vez, íbamos a construir juntas. La rutina en casa cambió lentamente, como si cada día agregara una gota de calma a un vaso que solía rebosar de tensión. Brooke ya no evitaba las cenas familiares. Aunque no hablaba mucho, su presencia era distinta, menos desafiante. A veces simplemente escuchaba nuestras conversaciones, otras veces hacía pequeñas preguntas, como quien tantea el terreno de una casa que había olvidado cómo habitar. Yo no le exigía nada. Había aprendido que las reconciliaciones no nacen del reclamo, sino del tiempo y del esfuerzo silencioso. Una noche, mientras ambas lavábamos los platos después de cenar, Brooke rompió el silencio. A veces todavía siento que no merezco estar aquí. Me detuve, con el plato mojado aún en la mano. La miré sin interrumpir. Siento que todo lo que hice fue porque tenía miedo. Miedo de que si tú eras suficiente, entonces yo iba a dejar de serlo. Bajé la mirada. Sus palabras eran honestas, dolían pero no eran veneno. Eran confesión. Durante años sentí lo mismo. Que por ser adoptada tenía que ganarme cada pedacito de amor. Que si no era perfecta, podrían arrepentirse de haberme elegido. Brooke apretó los labios, como si no supiera qué decir. Entonces, las dos vivíamos con miedo, dijo al fin. Asentí. Y en vez de abrazarnos, nos empujamos. Ella rió, breve, amarga. Bueno, más bien, yo te empujé. Me sequé las manos y me giré hacia ella. Tal vez. Pero hoy estás aquí. Y eso ya es más que ayer. Las semanas siguientes fueron una mezcla de intentos, retrocesos y pequeños logros. Brooke comenzó a asistir a sesiones con el orientador escolar para ver si aún podía rescatar su año. Empezó a trabajar en un café por las tardes, buscando reconstruir la confianza de nuestros padres. Una tarde, regresó con una sonrisa sincera, de esas que hacía años no veía. ¿Sabes qué me dijeron hoy? Que soy buena con la gente. Que cuando atiendo mesas, los clientes vuelven a buscarme. Me alegré por ella de verdad. Eso es porque, cuando no estás en guerra, eres brillante. Ella bajó la mirada, sonrojada. Gracias. Aún me sorprende que puedas decir eso sin rencor. Lo hago porque es verdad. Y porque ya no quiero guardar rencor. La vida es demasiado corta para vivir atada al dolor. Brooke asintió. Esa noche, me envió un mensaje desde su habitación. Gracias por no rendirte conmigo. Y por primera vez, sentí que la hermana que siempre quise estaba empezando a nacer entre los escombros. Pero el pasado no desaparece tan fácil. Una mañana, al revisar mis redes sociales, encontré una cuenta anónima que había publicado capturas antiguas de los vídeos de TikTok que Brooke hacía. Vídeos en los que me ridiculizaba, donde se burlaba de mi adopción, de mi ropa, de mi forma de hablar. El contenido se había vuelto viral, y la gente no sabía que ya no éramos esas personas. Me dolió, me dio rabia, y por un momento quise reclamarle todo de nuevo. Pero algo dentro de mí me hizo detenerme. En vez de eso, fui hasta su cuarto y le mostré la pantalla. Brooke se quedó paralizada. Dios, susurró. No sabía que alguien los había guardado. Se están compartiendo. Con miles de comentarios. ¿Qué dicen?
Preguntó temblando. Algunos me defienden. Otros te atacan. Cerró los ojos. Me lo merezco. Todo lo malo. No, Brooke. Te mereces una oportunidad para responder. Pero hacerlo bien. Sin atacar, sin justificar. Brooke respiró hondo. Esa misma tarde, escribió una carta pública y la leyó en un vídeo que publicó en sus redes. No se excusó, no pidió compasión. Solo explicó lo que había vivido, lo que había sentido y lo que había aprendido. Mi hermana es la persona más fuerte que conozco. Durante años intenté romperla por miedo a que su luz dejara en evidencia mi oscuridad. Pero ella resistió. Y hoy, gracias a su perdón, tengo la oportunidad de intentar ser alguien mejor. Fue un momento duro. Pero también fue catártico. Algunos aceptaron sus disculpas. Otros no. Pero al final, lo importante fue que ella dejó de esconderse. En casa, ese vídeo marcó un antes y un después. Mis padres la abrazaron con lágrimas, reconociendo lo valiente que había sido. Yo también la abracé. No porque ya todo estuviera perdonado, sino porque por fin, habíamos dejado de fingir. Ahora éramos dos hermanas con cicatrices, pero sin máscaras. La universidad estaba a la vuelta de la esquina y aunque la beca de Princeton me había garantizado la entrada, el paso no dejaba de dar vértigo. Brooke, por su parte, había logrado graduarse de milagro gracias a clases de recuperación intensivas y a un profesor de literatura que, según su versión, tenía debilidad por los alumnos que se redimían. Nadie en la familia se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que, en otra época, ese esfuerzo nunca habría ocurrido. Ahora, sin embargo, era ella quien me ayudaba a empacar cajas, quien me preguntaba si tenía suficientes calcetas para el frío de Nueva Jersey y si me sentía lista para estar lejos. Nunca antes la había sentido tan presente, tan hermana. ¿Te vas a olvidar de mí cuando tengas amigos nuevos?, me preguntó una noche mientras envolvía mis libros en papel burbuja. Eso depende, respondí, mirándola con una sonrisa torcida. ¿Vas a seguir acosándome por mensajes cada día? Ella se rió, un sonido real, sin rastro de burla. Prometo ser una molestia justa. Como una picadura de mosquito. Mientras no sea como uno de esos que transmiten dengue, reímos juntas, un sonido nuevo que se sentía como música. Cuando llegó el día de mi partida, mis padres insistieron en llevarme todos juntos. El coche iba cargado hasta el techo y el ambiente estaba lleno de emociones contenidas. En un momento del trayecto, vi por el espejo retrovisor a Brooke mirando por la ventana, con los ojos vidriosos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, trató de disimular. No dije nada. Había aprendido que algunas emociones florecen en silencio. Al llegar al campus, entre el bullicio de otros estudiantes y padres cargando cajas, mis padres me abrazaron, me desearon suerte y me pidieron que los llamara cada noche. Brooke fue la última en soltarme. Me susurró algo que no olvidaré jamás. Gracias por no odiarme cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Sus palabras me siguieron en cada paso que di por el pasillo del dormitorio. Esa noche, sola por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No por tristeza, sino por alivio. Porque las cosas no habían terminado rotas. Porque, a pesar de todo, nos habíamos reconstruido. Los meses siguientes fueron una mezcla de descubrimientos, estrés académico y nuevas amistades. Pero, como había prometido, Brooke se convirtió en mi corresponsal diaria. Me mandaba fotos de su gato, de los desayunos que aprendía a preparar, incluso de las notas que dejaban los clientes en su trabajo. A veces firmaba sus mensajes con tu hermana legítima como broma. Yo le respondía con la adopción fue la mejor inversión de mamá y papá. Y así tejimos una complicidad que nunca habíamos tenido. En diciembre, volví a casa por vacaciones. La nieve cubría el jardín delantero y la misma lámpara que había alumbrado tantas noches de peleas ahora iluminaba una sala más serena. Brooke me recibió en la puerta con una bufanda en las manos. La tejí yo, dijo con timidez. Es tu color favorito, ¿no? Asentí, abrazándola sin decir palabra. Durante la cena navideña, mientras papá cortaba el pavó y mamá servía el puré, una conversación se deslizó con suavidad. ¿Alguna vez quisieran adoptar de nuevo?, preguntó Brooke, como quien lanza una piedra al estanque solo para ver las ondas. Mis padres intercambiaron miradas. Siempre pensamos que fuimos bendecidos 2 veces, respondió mamá. Pero la verdad, ya tenemos el corazón lleno. Papá se rió. Además,
Con ustedes dos nos ha bastado para una vida entera de emociones. Brooke sonrió y bajó la vista. Después de cenar, salimos al porche con un par de tazas de chocolate caliente. El aire estaba frío pero soportable. ¿Sabes?, dijo Brooke mientras miraba las luces navideñas del vecindario. Hay una parte de mí que todavía siente culpa. ¿Por lo que hiciste? No. Por lo que no hice. Por no haberte defendido, por no haberte cuidado. Por no haber sido la hermana mayor que merecías. La miré en silencio. No tienes que compensar nada, Brooke. Estás aquí. Eso es lo que importa. ¿Tú crees que algún día pueda perdonarme por completo? Yo ya lo hice. Pero tú tienes que aprender a perdonarte a ti misma. Ella asintió, tragando el nudo de emoción que se le formaba en la garganta. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces volverás a levantarte. Y aquí estaré, como hermana legítima, recordándote que puedes. Esa noche, antes de dormir, encontré una nota en mi almohada. La letra era la de Brooke. Decía: gracias por enseñarme que la familia no se define por la sangre, sino por las decisiones. Y tú, fuiste la mejor decisión que ellos tomaron. Te quiero. Me dormí abrazando esa nota, sabiendo que nuestra historia ya no era de odio, sino de redención. Volver a Princeton después de aquellas vacaciones fue más difícil de lo que esperaba. No por el frío implacable ni por la carga académica que se avecinaba, sino porque por primera vez en mi vida sentía que dejaba atrás una familia real. Una que me aceptaba. Una que me quería. Brooke me enviaba mensajes cada día, como prometió, pero esta vez no solo eran bromas o fotos de su gato, sino preguntas más profundas, comentarios sobre libros que había empezado a leer, confesiones espontáneas sobre recuerdos de infancia que nunca antes se había atrevido a compartir. Una tarde, mientras me acomodaba en la biblioteca, me llegó uno que me hizo detenerme. ¿Alguna vez sentiste que mamá y papá te amaban más? Lo leí 3 veces antes de contestar. No. Pero muchas veces sentí que tú creías que sí. Su respuesta fue rápida: lo creía. Pero era más fácil culparte a ti que aceptar que mis propios esfuerzos no bastaban. Guardé el teléfono, pero esas palabras me acompañaron el resto del día. No eran solo una disculpa. Eran una grieta abierta por donde salía, al fin, la verdad. Durante el semestre, Brooke comenzó a asistir a terapia. Me lo contó con naturalidad, como quien dice que va al dentista. Estoy yendo porque no quiero que la próxima persona que ame tenga que cargar con lo que tú cargaste. La admiré, porque no todos se atreven a mirarse al espejo con esa honestidad. Mientras tanto, yo seguía creciendo en mi propio mundo. Las clases eran exigentes, pero me hacían sentir viva. Empecé a trabajar en la biblioteca del campus unas horas a la semana y me uní a un grupo de estudiantes voluntarios que ayudaban a jóvenes adoptados a adaptarse a sus nuevas familias. No hablaba mucho de mi historia personal, pero cuando lo hacía, me aseguraba de enfatizar que ser adoptado no te hace menos. Que no naciste de su vientre, pero sí de su decisión. Una noche, en una de esas sesiones, una niña pequeña de 10 años me preguntó: ¿tú también tuviste una hermana que no te quería? Tragué saliva antes de contestar. Tuve una hermana que no sabía cómo quererme. Pero aprendió. Porque a veces, el amor también se aprende. ¿Y ahora te quiere? Mucho. Más de lo que pensé posible. Aquella niña me sonrió y se quedó callada. Al final de la reunión, se acercó y me abrazó. Entonces tal vez mi hermana también aprenda. Esas palabras me acompañaron todo el camino de regreso a mi dormitorio. Y por primera vez, sentí que mi historia, por rota que hubiese estado, tenía un propósito. Meses más tarde, recibí una llamada inesperada de Brooke. Sonaba nerviosa, excitada. Me aceptaron en un programa. Psicología. Es en línea por ahora, pero si todo va bien, el año próximo podría aplicar para clases presenciales. ¿Psicología? Sí. Quiero ayudar a otros. Como tú lo haces. Como tú me ayudaste. Me sentí orgullosa. No solo por ella, sino por nosotras. Por lo lejos que habíamos llegado. Y por lo lejos que aún podíamos llegar. En el verano siguiente, volví a casa por unas semanas. Todo era más ligero, más cálido. Brooke y yo salíamos a caminar juntas. Cocinábamos, incluso veíamos películas sin pelear por el control remoto. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes? Antes pensaba que la adopción te hacía distinta. Ahora creo que te hizo fuerte. Yo asentí. Y a ti también.
Aunque no lo sabías. El último día antes de regresar a Princeton, fuimos juntas a visitar la agencia donde mis padres me habían conocido. Fue idea suya. Quiero ver dónde empezó todo, dijo. Entramos al edificio sencillo, con paredes decoradas con fotos de familias felices. La mujer en recepción nos saludó amablemente, y cuando le expliqué quién era, sus ojos se iluminaron. Oh, claro que te recuerdo. Fuiste una de nuestras historias más bonitas. Brooke miró alrededor con curiosidad. ¿Tienes algún registro de aquel día? La mujer asintió y, tras unos minutos, volvió con una carpeta pequeña. Al abrirla, vimos una hoja con anotaciones. Mi nombre, mi edad al momento de la adopción, y una frase subrayada en tinta azul. Niña tranquila, observadora, con una mirada que busca pertenecer. Brooke la leyó en voz alta, y luego me miró. Siempre buscaste pertenecer. Y ahora pertenezco, respondí sin dudar. Cuando salimos, el sol estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Brooke me tomó la mano, un gesto que antes nunca habría tenido. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por decidir cambiar, le respondí. Nos quedamos así, en silencio, observando el atardecer. No necesitábamos decir más. Lo habíamos dicho todo con lo vivido. El año siguiente trajo más cambios de los que imaginamos. Brooke se inscribió oficialmente en la universidad para estudiar psicología de forma presencial. Se mudó a un pequeño apartamento cerca del campus y comenzó una vida distinta, con una rutina distinta, una nueva gente, y sobre todo, una versión diferente de sí misma. Nuestra relación, que durante años estuvo marcada por el resentimiento y la distancia, se había transformado en algo cercano, cálido, real. Hablábamos cada semana. A veces por mensajes de voz, otras veces por videollamada, pero sin falta. Y no porque estuviéramos obligadas, sino porque queríamos. Una tarde de marzo, mientras caminaba por los senderos arbolados de Princeton con una taza de café en la mano, Brooke me llamó, más emocionada de lo normal. Necesito contarte algo, dijo, sin siquiera saludar. Ayer di una charla en la universidad sobre la familia y los vínculos elegidos. Me invitaron a hablar desde mi experiencia personal, y lo hice. Me reí, lloré, conté cosas que nunca creí poder decir en voz alta. Y al final, la gente se me acercó a darme las gracias. No por mi historia, sino porque se sintieron entendidos. Fue como si por fin todo tuviera sentido. Me detuve, mirando un grupo de estudiantes pasar frente a mí. Su voz vibraba de orgullo, y no pude evitar sonreír. Estoy orgullosa de ti, Brooke. Yo también lo estoy, respondió. Pero sobre todo, estoy agradecida. Por mamá, por papá, y por ti. Especialmente por ti. Porque si no fuera por ti, no sé si habría llegado hasta aquí. Me emocioné. Y no dije nada más, porque había algo sagrado en ese momento que no necesitaba explicarse. Solo sentirse. Cuando regresé a casa para las vacaciones de verano, noté que todo había cambiado sutilmente. La casa no era distinta, pero el ambiente sí. Brooke había estado ayudando a nuestros padres a redecorar un poco. En la sala habían colgado fotos familiares nuevas, y en una de ellas aparecíamos las dos, abrazadas, en la entrada de la universidad. Sobre la repisa de la chimenea, una frase enmarcada con letras doradas. La familia no siempre es de sangre, pero siempre es de verdad. La había elegido Brooke. Más tarde, mientras cenábamos todos juntos, papá sacó un sobre del bolsillo. Me lo entregó sin decir nada. Lo abrí, y encontré una carta escrita a mano. Era de mi madre. En ella, contaba cómo había sido el día que me conocieron. Estaba sentada en un rincón, con una muñeca de trapo entre las manos, mirando a la puerta con ojos enormes. No dijiste nada. Solo nos miraste. Pero en esos ojos, hija mía, había algo que nos quebró y nos unió a la vez. Supimos en ese instante que nunca habías dejado de esperar a tu familia. Y nosotros supimos que te habíamos encontrado. Leí la carta en silencio, tragándome las lágrimas. Cuando terminé, mi madre se acercó y me abrazó. Nunca lo dije en voz alta, susurró, pero siempre lo supe. Eres la mejor decisión que tomamos. Brooke, desde su lugar, asintió. Y ahora también es la mejor hermana que tengo. Nadie más. Solo ella. Ese verano fue una cura. De heridas, de errores, de silencios que se arrastraban desde hacía años. Fuimos al lago donde solíamos ir de pequeñas. Jugamos juegos de mesa hasta tarde.
Vimos álbumes viejos de fotos. Y en cada gesto, en cada risa compartida, sellamos algo que había costado años construir, una familia real. En septiembre, Brooke me visitó en Princeton. Caminamos por el campus, le mostré mis lugares favoritos, la cafetería donde siempre estudiaba, el árbol donde solía sentarme a leer. Al final del recorrido, se detuvo frente al auditorio y dijo: «Quiero dar una charla aquí algún día. Quiero contar nuestra historia. No como una tragedia, como una esperanza». Le tomé la mano. «Lo harás. Y yo estaré en primera fila». Volvimos al dormitorio esa noche sin prisa. No había nada urgente, excepto disfrutar de ese presente que tanto habíamos deseado, sin saberlo. Antes de dormir, Brooke me miró desde su cama improvisada en el suelo. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a esto?». Negué con la cabeza. «Nunca». «Yo tampoco. Pero me alegra que sí. Porque te lo mereces». «Me merezco esto». «Nos lo merecemos». Apagué la lámpara. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido lejano del campus, la vida nocturna de los estudiantes, el murmullo del mundo girando allá afuera. Pero dentro de esa habitación, dentro de nosotras, todo estaba en paz. Y por primera vez, en mucho tiempo, dormimos sin miedo. Sin resentimientos. Solo con gratitud. Y con la certeza de que, aunque el comienzo fue difícil, el final fue nuestro. Nuestro y de nadie más.